Hebreos 7:25, ¿quién lo dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Por checa. Hebreos 8:13. Al decir, No, otra persona. Ha dado por viejo el primero y lo que sea está próximo a desaparecer. Tienen que repasarlo, muchachos, ¿eh? Hebreos 9:12. Van 3 versículos nada más. habiendo dado, Obtener eterno. Muy bien, muy bien. Pues vamos a comenzar con este capítulo que la verdad es bastante extenso. La información, el capítulo no un tanto. Aunque, pues a lo que hemos estado acostumbrados últimamente, pues sí está un poco más extenso de lo normal. Sin embargo, yo creo que como ustedes ya lo leyeron, se habrán dado cuenta que el anterior capítulo, este capítulo y el capítulo que vamos a ver la próxima clase, o sea, Hebreos 8, 9 y 10 son básicamente el corazón de toda la carta de Hebreos, ¿no? Aunque lo vamos a ver en diferentes clases y aunque nuestras Biblias están marcadas con diferentes números, no se nos debe olvidar que son un todo, ¿ok? No hay una división en el original, no hay una pausa según el autor de Hebreos. De hecho, no nos ha dado pausa en ningún momento. Sin embargo, estos 3 capítulos específicamente están entrelazados entre sí. Entonces, hay que entender eso. ¿De qué hablábamos la semana pasada? Bueno, hace 2 semanas, en el capítulo pasado. Hablábamos de que Cristo es un mejor mediador, de un mejor pacto, en un mejor tabernáculo y con un mejor sacrificio, ¿no? Pero al final de cuentas, por donde quieras verlo, vimos la superioridad del nuevo pacto encima del antiguo pacto, ¿verdad? ¿Cuál era el antiguo pacto? La ley, exactamente, el dado por Moisés. El nuevo pacto por Jesucristo, por donde quieras verlo, es superior. Entonces, salud. Este capítulo 9 lo vamos a dividir en 2, ¿ok? Vamos a ver del versículo 1 al 10 lo referente al antiguo pacto. ¿No los voy anotando? Del versículo 1 al 10 vamos a ver lo referente al antiguo pacto. Y del 11 al 28 vamos a ver lo referente al nuevo pacto. ¿Ok? Del 1 al 10, lo referente al antiguo pacto. Del 11 al 28, lo referente al nuevo pacto. Entonces vamos a comenzar con lo referente al antiguo pacto. Y les voy a pedir a alguien que lea del versículo 1 al 5. ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Perfecto. El autor ahorita nos está demostrando su gran conocimiento en el tema del antiguo pacto. O sea, no era un neófito. ¿Saben qué es un neófito? Alguien nuevo, ¿no? Alguien nuevo en la fe. Cuando dicen que alguna persona es neófita en un área, es que es nuevo en esa área, por lo tanto no tiene mucho conocimiento. Pero el autor de Hebreos nos está mostrando que él sí tiene conocimiento de las cosas del antiguo pacto. Él sí sabe de las cosas que está hablando. Pero todo esto, estas cosas que vemos, ahí en la cámara no se ve, pero los alumnos hicieron un excelente trabajo representando el tabernáculo.
Todas esas cosas fue la base para entender algo más grande. Como, ¿se acuerdan? Lo vimos como una vitrina, que funciona la vitrina para mostrar algo que está dentro. La vitrina no es lo importante, sino lo que está dentro. Asimismo, todas estas cosas fueron como esa vitrina para mostrarnos algo más importante que vamos a ver hoy. ¿Ok? Las cosas que el Señor estableció en el pasado no las hizo simplemente porque se les antojó hacer un nuevo sistema como Él quiso, sino como referencia para entender mejor lo del nuevo pacto. La finalidad siempre fue llevarnos hacia el nuevo pacto, hacia Jesucristo. Acuérdense lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que todo en la Biblia apunta a Jesús. Todo, el protagonista de toda la escritura es Jesucristo. Entonces, de todas las maneras, y como vimos también en la clase pasada, son figuras, ¿verdad? Son sombras, nada más. Son imágenes que reflejan otra cosa más grande y superior, como la sombra, que simplemente es la forma pues de lo que es acá, pero acá se ven los detalles que aquí no se ven. Entonces, es superior, ¿verdad? Entonces, asimismo funciona todas las cosas del antiguo pacto. Una base para mostrarnos algo más grande. Pues solo una preparación para entender sobre todo el sacrificio de Cristo. Por eso es que nosotros también tenemos que entender las cosas del antiguo pacto. No fue simplemente una clase que a mí se me ocurrió, una tarea, perdón, que a mí se me ocurrió, sino es necesario que aprendamos las cosas del antiguo pacto para entender mejor el nuevo. ¿Ok? Que el antiguo pacto, dice estos versículos, servían en un santuario terrenal y que Cristo estableció el nuevo pacto desde un santuario celestial, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en el capítulo 8. No cabe duda luego entonces de su superioridad, ¿verdad? Acuérdense que el terrenal es una copia del celestial. Entonces, del versículo 2 al 5, vemos una descripción detallada, ¿verdad? Adelante, adelante. Como hoy estamos viendo algo tan importante, les pido por favor que se distraigan menos porque van a haber muchas distracciones de parte de Satanás, ¿ok? Que va a querer desviar nuestra mirada, ¿va? Pero presten solamente mucha atención porque como les dije, este es el corazón de la carta. Bueno, entonces, del versículo 2 al 5 nos da una descripción detallada que ustedes ya ilustraron, ¿verdad? Acerca del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, acerca del tabernáculo. Todas estas cosas que acabo de mencionar es el tabernáculo, ¿verdad? Dividido en tres partes, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, ¿qué se encontraba en el atrio? En el atrio se encontraba el lavacro, o la fuente, o como sea que lo dice la Biblia, tiene varios nombres, donde básicamente los sacerdotes se lavaban para ejercer el sacrificio y también después del sacrificio, ¿verdad? También encontramos en el atrio el altar de bronce o el altar del holocausto, donde se ejercía el sacrificio, ¿verdad? Ahí en ese altar cuadrado que ven rectangular, ahí es donde se ataban de patas abiertas a los sacrificios y se quemaban. Ahí es donde se hacía. Ahora pasamos al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Habían tres cosas. Había la mesa de la proposición, el candelabro y el incensario, ¿verdad? En la mesa de la proposición habían 12 panes. ¿Por qué habían 12 panes? Representación de las 12 tribus, exactamente. Y habían algunas ofrendas, que eso era lo bonito, que se comía ese pan delante de Dios. Era como tener una comida con Dios. Se me hace de las cosas más hermosas. Y eso era representando la comunión con el Señor.
la cual hoy tú y yo tenemos y gozamos eternamente. Dice 1 Corintios 1:9, que a esto nos ha llamado el Señor, a tener comunión con su Hijo Jesucristo. También tenemos el candelabro, que el candelabro, ¿cuántas luces tenía? 7. Bien, 7. El candelabro tenía 7 luces, ¿verdad? Una en el centro y 6 de cada lado. 7 es un número muy especial en la Biblia, ¿verdad? Representa la perfección, representa a Dios, representa lo completo. Pero lo curioso del candelabro es que era la única luz que había dentro del santuario. No había más luces. Si ustedes leyeron, como yo espero que lo hubieran hecho, la descripción del tabernáculo, solo encontrábamos esa luz. No había más candeleros ni nada por el estilo, más que el candelabro. Entonces, el candelabro era la luz que tenía el tabernáculo. Y ahora nosotros tenemos una luz que se interior también, que es Jesucristo. Como dice Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, el que me sigue no andará más en tinieblas. El incensario. ¿Qué era el incensario? Como su nombre lo dice, se quemaba el incienso. Y eso hacía que todo lugar, porque había un montón de sacrificios, imagínense, es como estar en una carnicería, literalmente. Estaba la carne, estaba la sangre por todas partes, y ellos estaban llevando todo un pozo lleno de sangre, porque le iban a llevar al lugar santísimo. Entonces, ahí estaba todo ese olor. El incensario funcionaba para que todo lugar tuviera un aroma agradable. ¿Okay? Entonces, todo el santuario se llenaba con el incensario y posteriormente también el lugar santísimo también se llenaba con ese aroma. Entonces, en todo lugar había un aroma agradable en la presencia de Dios. Y así mismo deben ser nuestras oraciones. Dice el Salmo 141:2, literalmente, que nuestras oraciones son el incensario, como un olor agradable delante de Dios. El incensario se hacía para que la presencia de Dios tuviera un olor agradable. Luego entonces, si nuestras oraciones vienen a ser ese incensario, quiere decir que nuestras oraciones tienen que ser agradables a Dios. Nuestras oraciones no se tratan de nosotros. Nuestras oraciones son para agradar a Dios. Y a veces nos olvidamos de eso. A veces hacemos que nuestras oraciones se traten de nosotros. ¿Y cómo agradarme a mí? Porque yo quisiera esto, y si a mí me das esto, mi provisión, la salud, y que por fulano y por mengano, si a mí me das esto, yo voy a estar complacido. Pero nos olvidamos que en realidad las oraciones son para complacerle a Él. Entonces va a subir como un olor agradable a nuestro Dios. Luego en el lugar santísimo encontrábamos también, en este solo encontrábamos una cosa. ¿Qué estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto, ¿verdad? El arca del testimonio. Cubierta de oro porque representa la divinidad. Y no tiene nada que ver con la película de Indiana Jones. No sale de allá los muertos y se roba las almas y no sé qué cosas, no. Pero sí habían 3 cosas dentro del arca del pacto. Ahí no están, así que a ver si sí. Sí. Las dibujaron primero y después dibujaron. Sí, claro. ¿Qué cosas habían dentro del arca del pacto? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Número 1, había una urna de oro donde el maná todavía se preservaba. El maná, según describe la Biblia, ¿cuánto tiempo duraba? Un día, porque Dios no quería que ellos guardaran para, como que no confiaran en Él de que Él les iba a proveer el día de mañana. Entonces, si guardaban, se echaba a perder. No había manera de guardar el maná para que durara más días. Entonces, que haya preservado una urna de oro con maná dentro, esto también es milagroso. ¿Por qué no había moho? O sea, al final de cuentas era pan, ¿no? ¿Por qué no había hongos? Porque Dios lo preservaba. Y como el arca del pacto también se llama el arca del testimonio, esto era por testimonio de varias cosas. Le voy a explicar, ¿ok? El maná
representaba la provisión de Dios. ¿Cierto? Cuando alguien miraba el maná adentro, que nadie lo miraba porque nadie podía abrirlo, pero si alguien lo llegase a mirar, recordaría la provisión del Señor, la provisión de Dios. Pero desgraciadamente, junto con ese recordatorio de la provisión de Dios, también iba a recordarse la queja del pueblo, porque constantemente el pueblo se quejó acerca del maná. Y decían, ¿qué es este pan tan liviano? Nosotros queremos carne, y les dio carne. Esta carne ya no la aguantamos. O sea, y llegaron al punto hasta desear los ajos y las cebollas de Egipto. O sea, a ese punto llegó el pueblo de Israel. Pero el punto es de que al mismo tiempo que recordaba la provisión de Dios, recordaba también la queja del pueblo. Nosotros tenemos el pan de vida. Alguien que busque rápidamente Juan 6:35. Juan 6:35. ¿Saben lo que significa maná? ¿Saben lo que significa maná? Maná significa, ¿qué es esto? Literalmente, porque cuando el pueblo lo vio dijo, ¿maná? Entonces ese fue el nombre que se le quedó al maná. Maná, maná, maná. Juan 6:35, padre, rápido. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si ustedes leen alrededor de ese pasaje, dice que Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan que descendió del cielo. Obviamente haciendo una referencia al maná. Jesús es nuestro maná, ¿verdad? Y todavía más superior porque ese no nos dura un día, sino eternamente. Amén. También junto al maná estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón. Si quieren leer acerca de esta historia, está en Números 17, ¿ok? Básicamente, nuevamente, el pueblo se revela y Dios les dice, voy a seleccionar a uno de ustedes que va a ser que represente para que sepan quién va a ser la autoridad. Y entonces cada quien agarra una vara y dice que la vara que iba a reverdecer, ese iba a ser su elegido y reverdece la vara de Aarón, ¿verdad? Esa es la historia, la leen después en Números 17. La vara de Aarón era un testimonio de la autoridad de Dios, ¿verdad? Que Dios tenía autoridad. Pero desgraciadamente también recordaba la rebelión del pueblo. Al mismo tiempo que cualquiera que mirara la vara de Aarón reverdecía, y también otra cosa milagrosa, porque todo el tiempo iba a estar viva. Al mismo tiempo iba a recordar que el pueblo se rebeló contra Dios. ¿Y qué representa la vara de Aarón para nosotros? Bueno, representa la muerte y resurrección de Cristo, porque la vara estaba muerta, era una vara, pero reverdeció y volvió a la vida, así mismo como nuestro Señor. Y el sometimiento a la elección de Dios, ¿verdad? La autoridad de Dios. Y por último, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, ¿y qué más estaba ya? Las tablas de la ley, las tablas del nuevo pacto. Estas tablas eran una copia de la verdadera. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte y vieron todos haciendo un carnaval? Se molesta y rompe las tablas. Pero bueno, hizo otras y esas son las que se metieron. Y las originales estaban escritas por Dios. Estas nuevas estaban escritas por Moisés. ¿Pero qué representaban las tablas de la ley? Representaba la santidad de Dios, ¿verdad? Dios tiene una ley porque no se lleva con el pecado, por lo tanto recuerda la santidad de Dios, pero también, desgraciadamente, es un recordatorio del fracaso del pueblo. El fracaso del pueblo. Porque el pueblo no pudo cumplir la ley de Dios. ¿Okay? La santidad de Dios. Las tablas de la ley representaban la santidad de Dios y el fracaso del pueblo. Para nosotros las tablas de la ley representan, nuestro Señor lo representa, porque Él lo cumplió al 100%.
¿verdad? Jesús cumplió la ley al 100%. En Jesús, ¿verdad? Él lo cumplió al 100%, Él cumplió la ley al 100%. Este cumplimiento al 100% de la ley nos la dio a nosotros porque Él nos ha dado su justicia. Las tablas fueron el comienzo de la ley, pero Cristo fue su final, ¿verdad? Cristo fue el desenlace de la ley. Aquí, tetelestai. Aquí, aquí. Y bueno, sobre estas tres cosas que habían dentro del arca, se ponía la tapa, que se le llamaba también como. Ahí mismo lo leyeron. Se llamaba el propiciatorio, ¿ok? Sí, como que... El propiciatorio era exactamente la parte de arriba, la tapa, literalmente era la tapa que cubría el arca del pacto, la cual tenía los querubines y las puntas y todo ese tipo de cosas que ya hicieron su investigación ustedes. Entonces, ese propiciatorio, y esto es importante, ahí es donde se vertía la sangre del sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. Como les dije, estas cosas que habían dentro del arca eran un testimonio. Al mismo tiempo que representaban algo para el pueblo, como la autoridad, la santidad y la provisión de Dios, representaban también cosas para Dios, que era el pecado constante de Israel. Entonces, de alguna manera, ese pecado del pueblo quedaba cubierto por la sangre. Por eso es que en el antiguo pacto se dice que la sangre cubría el pecado, mas no lo quitaba. Porque se vertía la sangre por encima del propiciatorio y quedaba cubierto, el oro quedaba cubierto de sangre, pero no quitaba el pecado. De manera que cuando Dios miraba el arca, miraba los pecados del pueblo, pero cuando vertía en la sangre, su visión era cubierta por el sacrificio. ¿Sí entendemos? Ahora, eternamente, digamos, siguiendo la analogía, ahora que estamos en Cristo Jesús, eternamente está cubierto nuestro pecado. Y siguiendo la analogía, porque en realidad nuestro pecado no fue cubierto, nuestro pecado fue quitado, ¿verdad? Pero de alguna manera, para la analogía del arca, nuestro pecado eternamente ha sido cubierto. Sigamos leyendo, del 6 al 7, por favor. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para el culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Muchas gracias. Del 6 al 7. Ay, perdón. El tabernáculo se divide en tres, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí el autor de Hebreos está hablando de la primera parte como el lugar santo y la segunda parte como el lugar santísimo, pero ya hablamos del atrio, entonces no lo está ignorando. Solo está hablando, digamos, del centro de reunión al cual solo era accedido por los sumos sacerdotes, ¿verdad? El sacerdote. La primera parte, de hecho, nos dice que todos los sacerdotes y solamente de la tribu de Leví podían entrar. Y en la segunda parte, que es el lugar santísimo, solamente un sumo sacerdote una vez al año. Si se preguntaban dónde decía eso, aquí es uno de esos versículos que lo dice, pero dice que no sin sangre, ¿verdad? No podía entrar el sumo sacerdote solito. Al lugar santísimo solo se podía acceder con sangre. Recuerden lo que les estoy diciendo, todo esto es figura para que nosotros entendamos nuestra relación ahora con el Señor. Nosotros tampoco podemos acceder a la presencia de Dios sin sangre.
¿Me entienden? El sumo sacerdote no podía simplemente decir, voy a limpiar el lugar santísimo y entrar. No podía, tenía que acceder una vez al año solamente con la sangre del sacrificio. Sin esa sangre que primero vertían en el sumo sacerdote, o sea, si ese sumo sacerdote no estaba cubierto de sangre, no podía entrar. ¿Me entienden? O sea, todo el sistema era muy sangriento en la cosa, pero es que, acuérdense, es una analogía, es una representación de lo que va a venir después. Porque ahora nosotros también accedemos al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. O sea, no hay por qué decir, ay, pero ¿por qué era todo esto? Tenía una razón. Ahora que entendemos cómo funcionaban las cosas del antiguo pacto, entendemos mejor por qué tuvo que sacrificarse Jesús. ¿Cierto o no es cierto? Es por ello que, como dice Efesios 3:12, por ejemplo, que tenemos ahora libre acceso con confianza por la sangre de Cristo. Era meramente, y esa es la cosa, que el sumo sacerdote podía entrar solamente para presentar el sacrificio, solamente para la expiación, o sea, cubrir los pecados, solamente para eso. Imagínense, todavía no tenían ellos comunión con Dios en ese lugar, solo tenían que entrar a presentar la sangre. No se sentaban a platicar como lo hizo en algún momento con Moisés. Tenían que entrar simplemente con la sangre, hacer su trabajo, el incensario, todo, y retirarse. No había comunión con Dios en realidad. Entraban directamente en la presencia, pero no tenían comunión directa con Dios. ¿Es esa relación la que quisiéramos tener? Las iglesias de hoy son las que no entiendo, porque presumen de tener los privilegios del nuevo pacto, acercándose por medio de las reglas del antiguo pacto. No tiene sentido, es imposible. No se puede mezclar una cosa con la otra. Aunque claro, ¿verdad? Solo eligen las reglas que más les convienen. No eligen todas las reglas. 612, pero me quedo con estas 6 que me gustan mucho. Mayormente las que tienen que ver con las ofrendas, con el dinero. Pero ¿cómo pueden ellos decir que tienen los privilegios acercándose por medio del antiguo pacto? Miren el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, hace que en el antiguo pacto era imposible acceder al lugar santísimo. ¿No? Eso es lo que estamos leyendo. Continúo hasta el 10 para que avancemos más rápido. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Eso es importante, ¿ok? Las ofrendas del antiguo pacto no pueden hacer perfecto al que se le da la ofrenda, ¿no? O sea, por quien se dio la ofrenda. Yo presentando esta ofrenda no me podía hacer perfecto el sacrificio. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas evoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Procedo a explicar. El Espíritu Santo ahora nos muestra a través de estas cosas una gran verdad. ¿Cuál es esta gran verdad? Que el pecador, o el pecado, nos separa de Dios. O sea, a través de las cosas que estamos viendo del tabernáculo, entendemos por medio del Espíritu Santo que el pecado nos separa de Dios, que hay una división, que no podemos entrar al lugar santísimo. No podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Todavía no se había manifestado el camino. ¿Cuál es ese camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dice el autor de Hebreos lo mismo que dijo Jesús, lo dice el autor. Dice, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero entonces, la gran verdad que nos muestra el Espíritu Santo es que el pecado nos separa de Dios. Y nos lo dice, pienso yo, a través de 3 cosas. Número 1, que un pecador no habita con un Dios santo. Un pecador no habita con un Dios santo. Salmos 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti.
Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, etc. El pecador no puede habitar con un Dios santo. Número 2, solo un mediador debía acercarse. Solo un mediador debía acercarse. Y se dan cuenta entonces cómo seguimos hablando de que el pecado separa de Dios. Solo un mediador podía acercarse. Por eso el autor de Hebreos nos dijo desde antes que Cristo es nuestro mediador. Porque desde el antiguo pacto estaba establecido que solamente debía un mediador acercarse entre Dios y los hombres. Y número 3, solo por medio de la sangre de un sacrificio. Solo por medio de la sangre de un sacrificio. Sin sangre no se podía acceder. Después de entender esto, el sacrificio de Cristo cobra mayor sentido, ¿cierto? No había un camino disponible en ese momento. Y dice, ¿por qué? Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Podían con todo llegar a ser santos, ¿verdad? En lugar santo, pero no santísimos. ¿Entienden? Porque no pueden acceder al lugar santísimo. Podían con todo, algunos hombres, ser capaces de llegar al lugar santo, pero no al lugar santísimo. Y la primera parte y la segunda estaban divididas por ¿qué cosa? La cortina que se llama el velo. La Biblia lo llama el velo. El velo dividía en dos el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso necesitábamos, como no podíamos tal vez llegar a ser santos. Santos, acuérdense que significa apartado. Pero no santísimo, necesitábamos uno que sí pudiera. Porque dice que las ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfectos. Pero Hebreos 10:14, que si no me equivoco es el versículo que ustedes se tienen que memorizar, dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si nos quedaba dudas de que el sacrificio de Cristo era superior, ven cómo los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer perfectos por el sacrificio de Cristo. Con una sola vez y para siempre, lo hizo perfectos para siempre a nosotros los santificados. ¿Verdad? A nosotros ya nos hizo santísimos. Jesucristo. Había un velo de separación. ¿Y qué le pasó a ese velo? ¿De acuerdo? Se rasgó, pero hay un detalle que me fascina. En Mateo 27:59. ¿Qué pasó, padre? Lo acabas de decir. De arriba a abajo, dice Mateo 27:59. Porque ¿de dónde vino nuestra redención? De arriba a abajo. Porque Cristo descendió, ¿verdad? Rasgó el velo, rasgó la división. ¿Por qué le pasó esto? ¿Cuándo le pasó esto? Exactamente en el momento que Jesús murió. Exactamente en ese momento que Jesús suspiró y dijo, tetelestai, consumado es. Exactamente en ese momento hubo un temblor. El velo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que el lugar santísimo quedó abierto para todos nosotros. Amén y aleluya con eso. El lugar santísimo quedó abierto. Y ahora todos, probablemente en ese momento habían sacerdotes allá que jamás en su vida habían visto el lugar santísimo y que ahora lo podían ver. ¿Se imaginan la presencia de Dios? A lo mejor para los religiosos esto fue como, ¿qué? ¿Vamos a cubrirlo de nuevo? ¿No? Se escapa la presencia de Dios. Pero para nosotros significó tanto. ¿Y qué hizo el hombre?
Había un tabernáculo que era movible, eso era la cosa con el tabernáculo. Como estaban vagando, a donde quiera que fueran, llevaban, lo desarmaban. Había una división que nos separaba con Dios y Cristo, ¿no? Hizo permanente esa división. Por eso Jesús dijo que el templo era necesario que se destruyera y que él lo iba a reedificar en 3 días. Obviamente hablaba de su propio cuerpo, pero es una referencia también del antiguo pacto. Necesitaba destruir ese templo, que no quedara ni un pedazo, y eso pasó en el año 70 después de Cristo. Se destruyó el templo y hasta el día de hoy no se ha vuelto a reconstruir. Y dijo Jesús que lo iba a reconstruir al 3er día, pero no lo reconstruyó como los judíos pensaban que iba a ser reconstruido. Lo reconstruyó internamente, de una mejor manera. El tabernáculo ya no iba a ser desarmable o movible. El tabernáculo ya no iba a ser permanente. El tabernáculo iba a estar dentro de nosotros. El templo de Dios iba a estar dentro de nosotros. La presencia de Dios iba a estar dentro de nosotros. La ley se basaba en el exterior, en cumplir las cosas, pero el nuevo pacto se basa en el interior. Bueno, pasemos ahora sí a la segunda parte de este capítulo y dejemos de hablar de las cosas del antiguo pacto un poquito, porque ya se está tratando. Y vamos a hablar ahora de lo referente al nuevo pacto, pero yo creo que hemos entendido muchas cosas que han sido muy buenas para nosotros. Y vamos a comenzar a partir del versículo 11. Si alguien me hace el favor de leer el versículo 11. Comenzamos. Amén. Estábamos en esa condición desdichada, ¿no? El templo era glorioso, pero estábamos en esa condición desdichada, pero intervino Cristo. Por eso me encanta ese pero al principio del versículo 11. Todas estas cosas del antiguo pacto y esta la cosa, pero estando ya presente Cristo. Jesús fue un antes y un después. Mucho mejor servicio se hace en el santuario celestial que en el templo. Y como ya hablamos mucho de esta diferencia entre una y la otra, y yo creo que ya quedó bastante claro, vamos a avanzar al versículo 12 hasta el 15. ¿Alguien puede leer del 12 al 15? Capítulo 8, 9 y 10 son el corazón de Hebreos. Hebreos 9, 12 al 15 es el corazón. Son los versículos claves de toda esta carta. Son los versículos claves para entender lo del Antiguo y Nuevo Testamento. Así que este es el corazón de todo lo que estamos diciendo. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, no habiendo un sacrificio más puro y más duradero, se ofreció a sí mismo. Él se hizo el perfecto cordero para poderse hacer el perfecto sacrificio. ¿Dan cuenta de eso? Y dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. No en el lugar santísimo aquí, en el lugar santísimo allá en el cielo. Porque este lugar santísimo era una representación del lugar santísimo en el cielo. Entró una vez para siempre. Aún el hecho de que el sumo sacerdote entraba una vez al año,
también era una ilustración de lo que nuestro sumo sacerdote iba a hacer, entrando una sola vez para siempre. Porque si una vez al año era suficiente para cubrir el pecado de todo el pueblo, nuestro sumo sacerdote entrando una vez y para siempre es suficiente para quitar nuestro pecado del medio. Una representación pobre de lo que pasó en el cielo, ¿verdad? Y dice, habiendo obtenido eterna redención. Por lo tanto, nuestra redención no es condicional, ¿verdad? Como en el antiguo pacto. Nuestra redención no es temporal, dice allá que es eterna. Y nuestra redención no está limitada. Como dice acá en otros pasajes que se ofrecía ese sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Por los pecados que ellos daban como transgresiones tenían otro tipo de ofrendas. Pero por los pecados de ignorancia se hacían los sacrificios una vez al año en el Yom Kippur, todo ese tipo de cosas. Pero en cambio nuestra redención no está limitada a los pecados por ignorancia. Nuestra redención cubre todo tipo de pecado. Si los sacrificios imperfectos eran considerados como suficientes por Israel, entonces deberían considerar como suficientes el supremo sacrificio perfecto de Cristo. Acuérdense, el contexto cultural de aquí, de la carta, son judíos que estaban pensando en volver cosas a los antiguos rudimentos, ¿no? Las antiguas prácticas. Entonces, con toda esta explicación queda la pregunta, entonces, ¿para qué quisieran ellos volver atrás? Y habla aquí de las cenizas de la becerra. No sé si alguien notó eso y se preguntó, ¿cómo que las cenizas de la becerra? Estamos hablando de la sangre. Bueno, lo que pasa es que en la antigüedad también se guardaban las cenizas de la becerra resultantes de un sacrificio y se buscaba agua pura de manantial y se combinaba con una especie de pasta. Entonces se guardaban, haz de cuenta que había un guardadito en el templo siempre, pero era un guardado que duraba siglos, porque se agarraba un poquito de cenizas de becerra, se combinaba con agua pura de manantial y aquellos que habían tocado muerto, porque eso era sinónimo de impureza, los rociaban con eso y ya quedaban completamente limpios. Pero dice que ya no es necesario ni siquiera esas cosas, porque dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea que en el equivalente para nuestra cultura podría ser como el agua bendita, ¿no? Que simplemente se rocía y dice, ya con esto ya estoy bien. Pero ¿ya para qué? Si tenemos la sangre de Cristo en nosotros. ¿Para qué necesitamos agua bendita? ¿Para qué necesitamos amuletos? ¿Para qué necesitamos ponte un santito en tu cartera? ¿Por qué no siempre mantén $1 en tu cartera? Porque eso va a hacer que no necesitamos nada de eso. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Solo necesitamos a Cristo. Y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, porque la religión, ¿verdad?, es un sistema de obras muertas. Abandona la religión. Básicamente le estaba diciendo que tú podías abandonar ese antiguo pacto con libre conciencia, sabiendo que estás entrando en el nuevo pacto. Cristo es suficiente para que tengas una libre conciencia de las obras muertas que estás dejando atrás. El pecado podía llegar o puede llegar incluso a niveles de conciencia. Dice en 1 Timoteo 4:2 que el pecado cauteriza nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que llega un momento en que hay tanto callo que simplemente ya no eres sensible. Mientes tanto que mentir ya se vuelve natural, ya no lo ves como algo malo, ¿verdad? Dice Tito 1:15 que el pecado corrompe nuestra conciencia. La corrompe, la distorsiona, la envenena. Y dice Hebreos 10:22, si Dios lo permite, la próxima clase lo vamos a ver, que el pecado la hace malvada, hace nuestra conciencia mala. ¿Y por qué de repente hay personas que a nosotros se nos hace como que bien raro que se gozan pues de que a alguien le vaya mal? La conciencia, el pecado ha hecho que su conciencia se vuelva mala.
Solo Cristo y su purificación puede limpiar esa basura de nuestra conciencia. Clásico ejemplo del vaso que está lleno de porquerías, se le van vertiendo agua hasta que llega un punto en que se salió toda la basura y solo queda el agua pura. Así son nuestras mentes. Tenemos que llenarla de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, para que se vaya toda la basura. A veces el Señor está a la puerta llamando, no solo para cenar con nosotros, sino viene con su escoba, con su cubeta, con fabuloso y todo, con cloro, viene hasta con picos, porque algunas ya están bien pegadas en nuestra conciencia, y viene a quitarlo, limpiarlo todo, hacerlo todo nuevo. Ahora, ¿con qué propósito va a limpiar nuestras conciencias? Dice este pasaje. 14. Para que sirváis al Dios vivo. La razón para que tú abandones las obras muertas, ¿verdad? Es para servir al Dios vivo. Hay un montón de principios que se desligan de este pasaje. Por ejemplo, la religión de obras muertas no sirve al Dios vivo. No puede servir a un Dios vivo con obras muertas. No se puede. Y también que es necesario venir a Cristo para servirle correctamente. Entre otras cosas, les dejo que ustedes saquen principios de acá. Hay muchos principios que podríamos sacar de esto que estamos viendo. Pero el versículo 15, glorioso versículo 15. Mi papá lo va a leer ahorita, el versículo 15 de Hebreos 9:15. Precioso y majestuoso. Escúchenlo bien, como lo lee mi papá, súper fuerte. Así que por eso es mediador recibiendo muerte los llamados reciban el proceso de la fe. Entonces, tenemos un mejor sacrificio con una mucho mejor sangre, ¿verdad? La sangre de Cristo. Cristo como mediador, ¿se acuerdan de esa palabra mesites? Que lo definimos como el que está en medio de dos personas y las une. Es nuestro mediador, el que une al puente. Cristo se puso entre el hombre pecador y el Dios santo. ¿Se acuerdan que en el versículo 8 veíamos que no había un camino que nos uniese al lugar santísimo? Bueno, Cristo vino a hacer ese camino que nos lleva directo a Dios. Todo el que cruza a través de Él es limpiado, es como si fuera un car wash, ¿verdad? Cuando vas y pasas por todo ese túnel y que te van limpiando, así es todo aquel que atraviesa por Cristo. Cuando sale de Cristo, digamos así, entonces Dios ya nos mira con la limpieza y purificación. Al sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez que haya sido rociado la sangre. Ahora nosotros hemos sido rociados por esa sangre y podemos acceder al lugar santísimo. De alguna manera, eso es lo que es ser bautizados en el Señor. Los bautizados en su sangre, fuimos sumergidos en su sangre y ahora estamos cubiertos de esa sangre. Solo así se promete una herencia eterna. Y esa herencia eterna, como hemos visto en otros pasajes. Versículos 16 al 22. Mi papá fuerte. Porque donde hay testamento es necesario que tenga parte. Que aún el primer pacto empieza a anunciar Dios. diciendo que esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, nos examina la sangre del pacto de todos los pasos. Casi todo es significado. Muchos versículos acá que deberían ustedes guardar, de verdad que es importante memorizar. Pero bueno,
Curiosamente, la palabra testamento es la misma palabra. De hecho, antes de que llegase a nosotros la Reina Valera con Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se le llamaba Antiguo Pacto, es la misma palabra, pacto y testamento. Pero con esto en mente, el autor de Hebreos hace un juego de palabras, porque habla del Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto, como un testamento, el cual deja a alguien antes de morir. ¿Okay? Es este juego de palabras para entender que ahora estamos en este Nuevo Testamento. Bueno, un testamento solo entra en vigor cuando la persona que lo hizo muere, ¿cierto? Por lo tanto, Jesús tenía que morir para que ese testamento, el Nuevo Testamento, entrara en vigor. Familia, este es el tiempo que estamos viviendo, este es el tiempo del Nuevo Testamento. El mismo tiempo que pasaron los apóstoles con Jesús, cuando Jesús ascendió y todo eso, es el mismo tiempo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Hoy podemos cobrar la herencia eterna que nos ha dado por su muerte, porque el testador murió. Y ahora podemos cobrar ese testamento, podemos cobrar esa herencia eterna. ¿Se dan cuenta? Ahora estamos en el periodo del Nuevo Testamento. No es aquel tiempo del Nuevo Testamento, es este tiempo. También todos los pactos que vimos fueron instituidos con sangre, tal vez con excepción del pacto edénico. ¿Recuerdan el pacto edénico? Estableció el huerto del Edén que no debían comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, que el día que comieran, morirán. Y aunque no hubo sangre derramada en ese momento, sí había la muerte, porque Dios lo dijo. Si comieran de este árbol van a morir, ¿verdad? Pero todos los pactos fueron establecidos con sangre. Si ustedes se dan una vuelta por los 7 pactos que vimos, todos tenían la presencia de la sangre en algún momento. Y así fue también el pacto con Moisés, ¿verdad? El antiguo pacto. Así fue también el nuevo pacto con Jesús. Él dijo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, todos fueron instituidos por medio de la sangre. El mosaico no fue la excepción. El pacto más importante de Israel fue instituido por un sacrificio, lo vemos en Éxodo 24. Donde dijo lo que hace la referencia en el versículo 20. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y roció todo, hasta el libro lo roció con sangre. De alguna manera instituyendo, ¿no? El antiguo pacto, ¿verdad? Jesús dijo, también esta es mi copa, es el nuevo pacto en mi sangre, no con la sangre corruptible, sino con su preciosa sangre. Y dice después, en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Por qué dice casi todo? ¿Cuál era la excepción? Bueno, habían unas ofrendas que eran de harina, literalmente de pan. Esas eran las únicas ofrendas que no se hacían con sangre. Pero todas las demás fue con sangre. Y así fue para mostrarnos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, cuando tú entiendes eso, que es imposible que sin derramamiento de sangre haya remisión, entonces entiendes que había sido, que era necesario, ¿verdad? Que este nuevo pacto, para que tuviésemos remisión, hubiese derramamiento de sangre. Necesitábamos un sacrificio y vaya que lo tenemos. Venga, llevamos 1 hora apenas, ya vimos la mayoría de los versículos. Vamos a la recta final, ¿ok? Vamos del versículo 23 al 28. Versículos 23 al 28. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Todo, ¿verdad? Sí. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, que hubiera sido necesario padecer muchas veces
ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Que sacar varios versículos, hacer sus tarjetitas y memorizarse, por favor. David Gusick en su comentario titulaba esta sección como "El santuario perfecto recibe el sacrificio perfecto". Me encantó. El santuario perfecto recibe el sacrificio perfecto. ¿Por qué Dios dejaría un tabernáculo? Bueno, para entender mejor su sacrificio. El santuario perfecto recibe el sacrificio perfecto. Entonces, el sacrificio de Cristo fue hecho en la tierra, ¿verdad? Porque Él murió en la tierra, pero fue presentado al Padre en el cielo, ¿verdad? Y nuevamente, el tabernáculo viene a ser una figura de esto mismo, porque ¿dónde se sacrificaba? No se sacrificaba en el lugar santísimo, se sacrificaba en el atrio, pero se presentaba la ofrenda en el lugar santísimo. Nuevamente es una figura del sacrificio de Cristo. Él murió en la tierra, ¿verdad? Pero su sangre fue presentada en el cielo, delante de Dios. Y Cristo ya no está ofreciéndose por nosotros. ¿Cuántas veces nos lo tiene que repetir para que entendamos que fue una vez y para siempre? Descuiden, nos lo va a seguir repitiendo hasta el capítulo 10, para que entendamos esto tan importante. Ya nos está ofreciendo por nosotros. Ya no está ofreciéndose por nosotros. Ya quedamos perpetuamente unidos al Padre. Él ahora, como dice en varios versículos de la Biblia, está sentado, ¿dónde? Exactamente. Ahí está sentado en el trono. Ya no está presentando su sacrificio. Lo hizo en un momento. ¿Se acuerdan lo que le dijo, creo que a María? Dijo, no me toques. Todavía no he subido el Padre, ¿no? Después vemos que cuando se presenta con Tomás, le dice, toca, Tomás, ¿no? Pon tu dedo aquí. Pensó aquí y dijo, mete tu dedo aquí en mi costado. Pero a María le dijo, no me toques. Todavía no me he presentado al Padre. ¿Por qué le dice eso tan raro a María? Porque tenía que presentar su sacrificio primero delante del Señor. Y una vez que ya lo presentó, ya entró con todos. El nuevo pacto ya había entrado en vigor. Y ya todos podían participar de eso. ¿Me entienden? Ahora, aunque ya nos está ofreciendo por nosotros, está haciendo varias cosas. Les voy a pedir tu ayuda. Juancho, Romanos 8:34. Padre, Apocalipsis 12:10. Y madre, 1 Juan 2:1. 12. Juancho, Romanos 8:34. Mi padre, Apocalipsis 12:10. Y mi madre, 1 Juan 2:1. Y ahorita les voy a explicar por qué les dije esos versículos, ¿va? Entonces, ahora el Señor está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita en Romanos 8:34. Dale, Juancho. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Ya vieron? Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿Pero por qué o ante qué está intercediendo? Ante las acusaciones del diablo, ¿va? Apocalipsis 12:10, ¿qué dice? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
de que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ya ven? La próxima vez que digan, Satanás me tentó, Satanás está ocupado allá acusando a los hermanos de día y de noche, dice ese versículo, ¿no? El acusador de los hermanos. Ahí está nuestro defensor. ¿Y por qué nos tiene que interceder por nosotros ante las acusaciones del diablo? Bueno, a causa de nuestro pecado. ¿Qué dice 1 Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, algo tenemos para que le falte a Jesucristo. Entonces, pecamos, Satanás lo sabe, inmediatamente, tienes tu red de espías por todo el mundo, a tu alrededor hay varios demonios viendo qué haces, cómo lo haces, viendo si estás despierto o si estás dormido, ¿verdad? Cuando escucha que pecas, ahí va la red. Que llega a oídos de ella, pero sí, ya lo acabo de hacer. Es ahora que se levanta. ¿Sabes cuál es la palabra abogado? Que se pone ahí, hablado de nosotros. Ese pecado que estás diciendo, ya lo está, ya lo cubrió mi sangre, ya lo pagó. De manera que no haya acusación que vaya a ser válida, porque todo fue cubierto por el sacrificio de nuestro Señor. Amén. Entonces, Él ya no está sacrificándose, está intercediendo. Más bien, trae a la memoria ese completo sacrificio, ¿verdad? Trae a la memoria cuando su última palabra en la cruz dijo, tetelestai, ya está todo. Trae a la memoria eso. Cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, fue cuando estaba surgiendo, pues bueno, siempre han habido profetas diciendo de la venida del Señor, ¿no? Que en tal fecha va a venir Cristo y todo eso. En aquel momento se levantó uno que se llamaba Charles Russell y una que se llamaba Elena White. Hicieron sus cálculos, hicieron muy famosos y hicieron sus estimaciones y fallaron un montón de veces, fallaron antes de esta que les voy a decir, hasta que en una de estas coincidió con la Segunda Guerra Mundial. En su fecha fue la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue tan impresionante, bueno, porque ya tenían varios intentos y no le habían dado nada, ¿me entienden? Jesús no había regresado. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Que Jesús sí regresó, pero que estaba peleando con Satanás en el cielo, ¿verdad? Y entonces por eso en la tierra hubo una guerra mundial. Y que Jesús estaba andando entre guamazos entre los dos, como si Jesús no tuviera el suficiente poder como para destruir a Satanás. Y ahí estaban, entonces hubo una guerra mundial. Luego, cuando acabó la guerra mundial, fue cuando Jesús salió victorioso, dicen, su segunda venida, pero que ahora Cristo está constantemente sacrificándose por nosotros, por los pecados que seguimos cometiendo. Pareciera que Elena White fue la fundadora de los adventistas, Charles Russell fue el fundador de los Testigos de Jehová. Pareciera que se les olvidó leer Hebreos 9, donde constantemente se nos está repitiendo que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Y no solamente ellos. En la Iglesia Católica, sin tratar de tirar la pedrada a nadie, la Eucaristía, la famosa Eucaristía, la Santa Cena que tenemos nosotros, ellos piensan que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre. No es una representación,
son una repetición del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, ellos piensan que la hostia que ellos tienen, es literalmente el cuerpo de Cristo, no simbólicamente, literalmente. Entonces, cuando tú participas, es como volver a sacrificar a Cristo, ¿verdad? Porque está nuevamente su cuerpo siendo partido y nuevamente su sangre siendo derramada. Parece de nuevo que se les olvida leer Hebreos 9. Parece que una vez para siempre. No puede haber varios sacrificios porque entonces el sacrificio no fue perfecto. El sacrificio imperfecto terrenal se tenía que hacer varias veces porque era imperfecto. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto y por eso fue una sola vez y para siempre. ¿Me entienden? De hecho, por eso el infierno debe ser eterno también. Porque las personas que están en el infierno están ahí para pagar por su pecado. Pero como seres imperfectos son incapaces de hacer un pago perfecto. Por lo tanto, tienen que estar eternamente ahí. Solo nosotros que hemos recibido el sacrificio perfecto, nos hemos librado de pagarlo por nosotros mismos. Por eso mismo las personas que creen que la salvación tienes que hacer obras para ser salvos, demeritan el sacrificio de Cristo. Lo hacen de menos. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Leamos el versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, no ni siquiera desde su sacrificio en la cruz, desde el principio del mundo, porque pecado hay mucho. Entonces tendría que estarse sacrificando constantemente todo el tiempo. No desde el año 0, o sea, porque antes de Cristo y después de Cristo, sino desde el año 0 de la creación. Tuvo que haberse estado sacrificando constantemente, desde que Adán pecó. Pero eso es una locura. Dice que no fue así, sino que ahora, en la consumación de los siglos, estamos en se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Si el pago no es perfecto, el sacrificio tiene que ser continuo y constante. Por eso el infierno, ¿no? Pero como el sacrificio fue perfecto, se hizo una vez y para siempre. Y por último, 27 y 28, que dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Hebreos 9:27 dice que de la misma manera que es ciertísimo que los hombres mueran y se presenten al juicio, tan cierto como morimos y que moriremos una vez y después de esto el juicio, así Jesús solo tuvo que morir una vez y presentar su sacrificio. Pero de este juicio que sigue después de la muerte y de la segunda venida que también menciona el versículo 28, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Pero se dan cuenta entonces cómo funciona el sacrificio. ¿Qué tan importante, familia, es que estudiamos Hebreos 9? No me sorprende porque hay tanta oposición, porque hay pocas personas conectadas, porque la semana pasada no pudimos verlo, porque es un capítulo muy importante para nuestra fe, para nuestro entendimiento, para entender sobre la salvación, sobre el sacrificio de Cristo, sobre el nuevo pacto que tenemos. Pero así fue como hemos visto este capítulo. Bueno, vamos a orar y pasamos si hay alguna pregunta por allá. Señor Jesús, yo te agradezco que nos hayas permitido poder estudiar este capítulo. Yo sé que han habido muchas trabas en el camino, pero sé también que porque es poderoso esta enseñanza, es que han habido trabas en el camino. Te pido, Padre, que mi pobre explicación no sea un limitante para el entendimiento de mis hermanos, sino que tu Espíritu haya usado estas simples palabras, Señor, para trascender a lo más profundo del corazón de mis hermanos y darles una convicción firme y segura de lo que estamos viviendo ahora en este nuevo pacto, gracias a ti.
Señor, te pido que a través de ver este sacrificio tan impresionante, a través de entender qué significa una sola vez y para siempre, nos maravillemos en nuestro corazón, nos asombremos y te glorifiquemos, Padre, por tan grande sacrificio. Te pido que el asombro en nuestro interior sea tal como cuando un niño abre un regalo, Señor, con una ilusión, sobre todo cuando lo recibe de parte de su Padre que lo ama, porque nosotros hemos recibido este regalo, Señor, y que nos des ese corazón de niño para asombrarnos y para siempre asombrarnos, Señor, por este regalo que jamás vamos a poder superar con nada terrenal. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Dudas? De entrada yo les digo, vuelvan a ver el video en la semana. Vuelvan a ver el video. No solo porque, para que los que no estuvieron tan concentrados hoy, sino por el contenido de lo que hemos visto el día de hoy. Pero bueno, ¿y Madre, vas a hacer una pregunta? ¿No? Dime. Bueno, aquí ya vimos, ¿no?, que él es nuestro abogado y que siempre, pero eso no nos da derecho como a pecar, ¿no? O sea, decir, voy a pecar y no importa porque Jesús ya va, o sea, él va a interceder por mí. Y lo que tiene, cuando lo hacemos, que no lo hacemos a propósito, debe haber igual un arrepentimiento por nuestra parte, ¿no? Sí, claro. Si hay una persona que piensa así como acabas de decir, probablemente no ha conocido al Señor. Voy a pecarles porque hay gracia, dijo Pablo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, pecaremos para que abunde más, de ninguna manera, ¿no? Sino que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos otra vez por él? No tiene sentido. Sin embargo, el énfasis de este pasaje es saber que incluso ese pecado fue cubierto en la cruz. Incluso el que a veces por nuestra estupidez, por nuestra carne, hacemos demeritadamente, o sea, pensando, aún ese pecado fue cubierto. El énfasis de lo que vimos hoy es saber cuán gran sacrificio hizo Jesús en la cruz. Que todo pecado fue cubierto. Y que no importa cuál pecado haya sido, tenemos abogado delante del Padre. Tenemos un sacrificio completo. Pero sí, concuerdo, es necesario que sepamos que el pecado llevó a nuestro Señor a morir en la cruz. Por lo tanto, así de grave fue, y tenemos que huir también de eso. ¿Cuál es la segunda pregunta? Cuando morimos, enseguida es el juicio o hasta que el Señor regrese. No, ahí lo dice. De la manera que está establecido los hombres que mueren salvados, y después de esto, el juicio. Bueno, ahí no especifica, ¿verdad? Puede ser un principio grandísimo, donde la Biblia calla. Nosotros callamos, pero yo creo que sí hay argumentos para pensar que es luego, ¿sí? Hay algunas personas, y les anuncio, que piensan que después de que morimos caemos como en un sueño, ¿no? Y que como que despiertas ya que sea el juicio, ¿no? No pienso que hay suficientes argumentos. El argumento principal de ellos es porque Pablo dice que cuando durmamos, que hay entre nosotros algunos que duermen. Pero acuérdense que esa es una figura literaria, que en vez de usar la palabra muerte, porque es muy fuerte utilizar una palabra, es como cuando dicen que Adán conoció a Eva y nació no, Caín. No quiere decir que, ¿cómo te llamas? ¿No? Caín. ¿Me entienden? No, es otra palabra que se usa para referirse a las relaciones sexuales, ¿no? Conoció. Entonces, se me hace un argumento muy pobre decir que porque Pablo dice que duermen, quiere decir que, bueno, en realidad quiere decir que hay unos hermanos que ya murieron
y para que los tesalonicenses no se sientan mal, se animen a que hay una resurrección venidera, que ellos resucitarán primero y después nosotros que estamos vivos resucitaremos con el Señor. Pero hay un juicio. Yo creo que más importante que saber cuándo es saber que hay un juicio, ¿no? Y hay un juicio para los inconversos, hay un juicio para los conversos también, donde Pablo dice también en Corintios que nuestras obras van a ser pasadas por fuego y las que vengan a ser como madera y hojarasca van a ser quemadas, pero las que vengan a ser como piedras preciosas van a ser pulidas y perfeccionadas, ¿no? Refinadas, ¿no? Entonces, sí hay. En nuestras obras son importantes, ¿va? Pero eso no quiere decir que no seamos salvos, pues. Quiere decir que las obras que hacen unos van a ser como madera y hojarasca y no van a recibir nada. O vamos a ver otros que nos esforzamos, que hacemos las cosas para el Señor, que vamos a recibir nuestra recompensa. Dice Hebreos 11:6, el que están aprendiéndose también, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que es necesario que el que se acerca a Él sepa, ¿verdad?, que es galardonador de los que le buscan, que es recompensador. Pero nuestra recompensa no es aquí terrenal. Puede haber, claro, Dios es bueno, ¿verdad?, pero nuestra recompensa que buscamos y perseguimos es en el cielo. Pero como dije, sobre los juicios y la segunda venida, vamos a hablar en el siguiente, porque es todo un tema y siento que ya tenemos mucha información. Entonces, ¿cómo se dice? Saboreen esto, digieran esto, gracias, digieran va, y la próxima semana hablamos del resto, ¿ok? ¿Preguntas? Dale. Vimos que tenemos intercesor para y que por este sacrificio que quita el pecado es suficiente y es completo. Ahora, esto no es, o sea, ¿cómo se llama? El arrepentimiento es clave para el perdón. O sea, no es ¿cómo se llama? Si no me arrepiento, no hay perdón. No hay tal vez intercesor o el abogado, o incluso si no hay arrepentimiento, hay perdón. ¿Qué piensas? Pues que si no hay arrepentimiento genuino, pues no. Va a creer que está haciendo lo que... El punto es que ante un sacrificio tan grande, creerías que vuelves a pecar y necesitas otra vez arrepentirte. Entonces el sacrificio de Cristo no fue tan grande. ¿Entiendes? El punto con el arrepentimiento en Cristo es producto de la madurez en Cristo, no de la salvación. Claro, al principio sí, el arrepentimiento es hiper necesario. No, y durante también, el arrepentimiento siempre va a ser necesario. El punto es para salvación. Una vez que nos acercamos, una vez que recibimos el sacrificio, una vez que fuimos rociados con la sangre de Cristo, no es como que, ay, ya no estoy rociado de la sangre de Cristo. Necesito volverme a arrepentir para ser rociado otra vez por la sangre de Cristo. No funciona así. Hay un perdón, digámoslo así, que nos accede a esa gracia, que nos deja en el lugar santísimo, ¿va? Acuérdense que la santidad, hay de 3 tipos de santidades. La santidad posicional, porque estamos en Cristo, somos santos. Ya. A los corintios se le llama santos. Y tenían hecho de cabeza todo. Pero Pablo les dijo que eran hermanos, pero carnales. Pero eran hermanos. ¿Me entienden? Tenemos hermanos que viven en la carne, pues, ¿no? Que están en la carne. Pero la cuestión es que, digamos, ese perdón fue recibido y ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Ni el pecado nos puede separar del amor de Dios, porque el pecado ya fue cubierto. Ahora,
no quiere decir que no afecte nuestra relación con Dios. Afecta la relación paternal de Dios. Como cuando a un papá, el hijo hace algo que, no sé, pensemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo deshonró a su familia, deshonró a su papá y hubo una separación de la relación con el padre, pero no dejó de ser hijo. Y cuando regresó a los brazos de su papá, el papá salió corriendo. Es una referencia a nuestro Dios. O sea, no dejó de ser hijo, pero sí hubo una separación de la relación. El pecado es una barrera al final de cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos el arrepentimiento, como el hijo pródigo dijo, por favor, aunque sea, déjame ser como uno de tus empleados. Él estaba arrepentidísimo de lo que había hecho, ¿no? ¿Es necesario el arrepentimiento? Sí, porque afecta la relación paternal con Dios, pero no de salvación. Si estamos hablando de un sacrificio tan grande como el que acabamos de ver, no hay nada que lo pueda afectar. ¿Me entienden? Es un regalo de Dios. No es una recompensa de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Me entienden? Entonces, sí. Es que considero, al menos después de haber visto la clase, que el Señor nos ha hecho libres en este aspecto, ¿no? De aceptar su sacrificio, ya no deberíamos de pensar en el pecado. Definitivamente. Ya no deberíamos de pensar que vamos a... Es que esa es la clave. Ya no deberíamos. No, a eso voy. ¿No? Y lo digo, cosas que vamos a seguir pecando, pues, sí, porque somos seres humanos, pero ya los pecados no van a ser los que antes nos movían. Como decía, no somos carnales, que tenemos el espíritu, pero ya no debo de pensar en que voy a perder no, necesito estar constantemente, pero, o sea, mi sentido sería cambiar mi forma, porque ya me siento libre, de que yo ya no tengo esas cargas, de acuerdo que hice tal cosa. Eso yo que hasta se nos borra de la mente, paulatinamente. O sea, pasamos cosas y por eso nos hace libre, sabes que ya no te sientas con esa carga. Así es. Hay que entender el sacrificio de nuestro Señor y andar en libertad. ¿Se imaginan estar pidiendo perdón todos los días? Eso es andar en condenación. ¿Entienden? ¿Hay motivos para pedir perdón todos los días? Definitivamente, ¿no? Pero más que pedir perdón en condenación, es pedir ayuda, tal vez, es pedir andar en esa libertad que tenemos ahora en Cristo, porque el pecado ya no es nuestro Señor como lo era antes, sino que ahora es una decisión. El pecado es una decisión. El pecado antes no era una decisión, antes era obedecerlo y punto, hacerlo y punto. Ahora que estamos en Cristo, hemos sido libres, ya tenemos libertad para seguir al Señor o no seguir al Señor. Esa es la cuestión. Pero bueno, el punto entonces es el sacrificio de nuestro Señor. El énfasis del capítulo 9, entender todo lo que entendimos para ver qué sacrificio tan grande, qué sacrificio tan completo, tan perfecto, que una sola vez y para siempre hizo perfectos a los santificados. Nos hizo perfectos, de manera que el error que estás pensando ya no existe porque eres perfecto. Delante del Padre, posicionalmente, a través de la sangre rociada de Cristo, somos perfectos. ¿Verdad? Ahora, hay una santidad progresiva también, ¿va? Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero eso es lo que les estaba diciendo. Una persona que conoce al Señor, una persona que conoce el sacrificio, ya no va a buscar el pecado. Y ya no debería buscar el pecado. Por eso el autor de Hebreos también ha dado un montón de cachetadas. ¿Se acuerdan? Antes de hablar de todo esto, nos exhortó muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Entonces, es por eso que aunque ya tenemos este sacrificio perfecto, nuestro deber como hijos es andar en él, ¿verdad? Andar en la libertad que tenemos en Cristo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Es que nuestra libertad debe ser hasta
libertad de pensamiento, que eso que nos agobia debe de casi de apartarse de nuestra vida. No es no libre del pecado, ¿no? Sino que mis pensamientos ya no están encaminados. Algo en mi vida, algo malo. Voy a hablar de mi oración. Señor, líbrame de tal cosa, de esto. Pero ahora le digo, pido ayuda, pero por las situaciones que puedan pasar, que ni siquiera están previstas. Yo, un choque, un esto, y sé que el Señor en ese sentido, porque yo estoy pidiendo algo específico y me siento libre de hacerlo. O decir, es que no quiero. Eso ya no debo, porque estoy bien. Pero es eso, libre hasta básicamente en el pensamiento. Empieza haciendo mis cosas. Estoy pensando en que el Señor la va a cuidar, la va a matar y va a darle. Si es genuino, o sea, pienso yo esa palabra, genuino, su fe, me libra de pensar en eso. Pues digamos, eso ya es otro tema, eso ya es más bien con el afán y la ansiedad. Eso es otra cosa, digamos, el Señor te libra del afán y la ansiedad, claro, pero es a través de la oración, de que sí está bien orar por esas cosas, porque ese es el método que el Señor nos enseñó en Filipenses 4, 6 y 7, etcétera, etcétera. Pero sí, digamos, su sacrificio, pues sí, claro, nos da libertad de todo. Pues vamos a dejarnos hasta aquí. Tardamos bastante. En mi defensa tardamos bastante por sus preguntas. Yo tardé poquito, pero sí,